coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde, el señor Gonzalo González Yáñez, es el coordinador del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano. Está el representante del PRI, Manuel Añorbe, senador Manuel Añorbe. Está Freda Maribel, integrante de la Junta de Coordinación Política, senadora por Quintana Roo. Higinio Martínez, senador también integrante de la Junta de Coordinación Política, senador por el Estado de México. Y está Héctor Vasconcelos, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Así que, secretario, bienvenido. Y por supuesto, Juan Ramón de la Fuente, que ya lo he denunciado, Juan Ramón de la Fuente, que próximamente será revisado su currículum para su ratificación correspondiente. Por esa virtud, canciller, esta reunión en esta mesa, bienvenido, y procedemos a escuchar. Tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, senador Ricardo Monreal, senadores, muchas gracias por la invitación y el tema que nos abrieron tan poca noticia previa, pero a veces así va a ser y sabemos que así puede hacer también. También quiero agradecer mucho la compañía de hoy, del doctor Juan Ramón de la Fuente. Muchas gracias por nosotros por acompañarnos. Que próximamente, si ustedes así lo resuelven, estará a cargo de la presencia permanente en México en la Organización de Naciones Unidas. Bueno, el motivo de esta reunión es notificarles, comentarles, compartir un acuerdo al que hemos llegado, un entendimiento con los Estados Unidos respecto a una propuesta que se hiciera en el mes de julio. En el mes de julio se mandó una carta se envió una carta por parte del presidente, en ese tiempo electo López Obrador, al presidente Trump, y eso fue el 12 de julio, para ser exactos. En esa carta, en esa misiva, el señor presidente le decía al presidente Trump que valía la pena hacer un esfuerzo en la zona sur del país y en Guatemala, Honduras y El Salvador, para que pudiéramos tener desarrollo y bienestar, y que esto pudiera hacer realidad un objetivo muy esencial, que es que nadie tenga que migrar por razones de pobreza, es decir, que no tengamos migración forzada por las circunstancias, y en todo caso la migración se dé porque así sea la alternativa que la adopte. Se identifica que por lo menos el 80 o 90% de los flujos migratorios que provienen de los países que acabamos de referir son principalmente por pobreza, que por todos los flujos que se tienen. Quizá hay alguna variación entre El Salvador y Honduras y Guatemala respecto a seguridad, pero en general el porcentaje. Desde aquel tiempo entonces, desde aquel momento, se inició un diálogo, se inició una conversación que no ha sido fácil, por supuesto, con el gobierno de los Estados Unidos. Y finalmente, ¿a qué llegamos? Hay dos esferas. Es imposible que se tenga entre dos países una total identidad de intereses, y es muy poco probable que pudiera llegar a ser una excepción histórica, porque puede ser muy pocos casos, que se tenga una diferencia casi en todo con un país, o digamos, no en todo, pero sino que es esencial estratégico. Entonces, lo que tratamos de hacer, siguiendo esa máxima del sentido común, es ubicar en qué esfera podríamos llegar a tener un entendimiento y en cuáles no. Esferas donde no haber entendimiento, pues en el muro, no haber entendimiento, pero es una medida de la jurisdicción de los Estados Unidos. La restricción de las migraciones hacia Estados Unidos es una medida de la jurisdicción de Estados Unidos. Caso de México, si suscribimos, como ustedes saben, el pacto por una migración ordenada, segura y regular, pues evidentemente que las medidas de política interna que son consecuentes con ese pacto, pues no van a estar ellos de acuerdo.
Tan es así que se separaron en el proceso que ha llevado a la adopción de este pacto. Entonces, lo que se hizo fue buscar, bueno, si en estos temas no vamos a poder tener un entendimiento, entonces en cuál sí, cuál podría ser la escala donde nos hiciéramos de acuerdo. Y entonces él propuso que desarrolláramos esta propuesta inicial, esta idea respecto al desarrollo, que al día de hoy les puedo compartir, se ha logrado una base muy importante. ¿Qué es lo que se tiene? Estados Unidos incluso sacó una declaración hace un rato que les vamos a dejar de ver. No es un acuerdo que tenga expresión jurídica u obligaciones respecto a otros países para el Estado mexicano, pero sí es una declaración de voluntades y un compromiso común respecto a lo que acabo de decir. Los Estados Unidos ha tomado la determinación de destinar ese recursos para estos proyectos a través de instituciones que son de carácter norteamericano. Si nosotros no vamos a constituir una nueva organización entre México y los Estados Unidos que seleccionara, aplicara y determinara los proyectos, sino que Estados Unidos hará los suyos con sus instituciones, y en su caso nosotros los nuestros, con nuestras instituciones y recursos. Entonces, el total de los proyectos para la zona sur del país, que ha anunciado el gobierno de México, por conducto del presidente de la República, se estima que ascenderán a 25 mil millones de dólares, el equivalente, precios actuales. Y esto será en los próximos 5 años, de modo que más o menos el ritmo anual será de alrededor de 5 mil millones de dólares, sin contar con algunas inversiones, sobre todo de carácter social, que no obedecen a esta lógica, que no están adicionales. Para el caso de los Estados Unidos, son lo que han ofrecido, lo que se han comprometido son 5.800 millones de dólares para lo que ellos denominan el Triángulo del Norte, es decir, Honduras, Salvador, Guatemala. 5.800 millones de dólares. Para el caso de México, están destinando para apoyar las acciones o proyectos, particularmente en el sur del país. El monto total son 4.800 millones de dólares, incluyendo 2.000 para proyectos a determinar en el sur del país, es decir, para complementar. En total, las cifras son 25.000 millones, como ya lo dije, por parte del gobierno de México. 5.800 millones para los 3 países, Guatemala, El Salvador y Honduras, y 4.800 millones para el caso de México. Esta es una mezcla de recursos que ellos van a hacer, que son crediticios y inversión directa, no es vía la USAID. ¿Qué es lo que se ha convenido? Pues va a depender de nuestra capacidad de ejercicio. Si esto es para 2019, ese es el objetivo. Ahora le preguntamos tú. Pero si no se presentan los proyectos o no hubiese capacidad de ejecución, sería responsabilidad nuestra. Esto es lo que se ha convenido. A nosotros nos pareció muy importante hacérselos de su conocimiento en virtud de las implicaciones que tiene para las relaciones exteriores de México, en especial con Estados Unidos, y por la situación por la que atravesamos respecto a los 3 países en cuestión que acabo de ver. En la experiencia última de la caravana, etcétera, no crean que ha sido favorable para esto, es lo que preguntó un periodista, al contrario, nos dificultó inmensamente el poder llegar a esto. Yo diría que más bien los resultados de esa caravana fueron en sentido inverso a lo que el día de hoy se está planteando. Ahora bien, respecto a las medidas, solamente tener en mente que la política migratoria mexicana no coincide. Es probable, o muy seguro, que conforme México vaya aclarando sus medidas de política migratoria y ellos ratificando o ampliando las suyas, ustedes adviertan que vamos en dirección opuesta o divergente, por no decir opuesta. Pero cuando menos en este campo, que es el que acabo de referir, sí hay un entendimiento. Y creo que vale la pena que lo promovamos y que tenga buen éxito y que tenga resultados. Entonces, esto es lo que queríamos informarles el día de hoy.
Mismo el día de hoy nos fue ratificado, nos fue confirmado esta declaración, este acuerdo. ¿Qué sigue? Para poner en conocimiento de ustedes. Mes de enero tendríamos reunión a nivel de gabinetes México y Estados Unidos para determinar cuál es la hoja de ruta de aplicación de estos recursos, cuáles serían los proyectos prioritarios para cada país. Me refiero a México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Obviamente los proyectos de ellos los determinan cada país. Nosotros vamos a ser coadyuvantes para que esto tenga realice. También se plantea en el primer trimestre una cumbre empresarial que tendrá verificativo especialmente o casi seguramente en el sur de México para resolver sobre los propuestas de inversión y proyectos que la iniciativa privada o el sector privado pueda llevar a cabo en los estados del sur del país y en los tres países de referencia. Los convocantes serán el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos. Entonces esperamos que sea una reunión a gran escala, a una escala importante, y de ahí tendrán que derivarse otros proyectos que aquí no se contabilizan por la comisión. Este es el panorama general y quedo solo en esta. Gracias, señor. Vamos a abrir una ronda de preguntas, si existieran. Si algún senador desea formular alguna pregunta, tiene el uso de la palabra Gonzalo, y los que quieran anotarse me lo indican, por favor. El senador Gonzalo. Gracias, senador. Presidente Ricardo Monreal. Primero, expresar nuestro reconocimiento y beneplácito a la iniciativa de México para construir un acuerdo de desarrollo regional y atender estructuralmente el fenómeno migratorio en Centroamérica. Sin duda es una antípoda a la política estadounidense. Allá es la coerción, aquí es la alternativa. Y que haya surgido de la cabeza de Marcelo Ebrard, a mí me genera un entusiasmo particular, porque conocemos su aplicación, su capacidad, su dedicación. Estamos en buenas manos en la política exterior mexicana. Va a ser incluso ejemplar para otras zonas en el mundo que tienen también conflictos migratorios. La migración es la perennidad de la existencia del mundo. ¿Quién de aquí de nosotros no ha sido migrante? Mis padres migraron de Michoacán a la Ciudad de México. Yo migré de la Ciudad de México a Durango. Tengo mi hermana mayor, que es migrante, vive en Estados Unidos. Y así yo digo que cada uno de nosotros tenemos una radiografía y una biografía similar. Esto significa entonces que el tema migrante es central, no es marginal. Y son buenas noticias para México, para Guatemala, para Honduras y El Salvador. Quiero pedirte gentilmente, Canciller Ministro de Exteriores, que nos precises los montos, porque en un momento dado me extrañé. O sea, la propuesta mexicana son 25,000 millones de dólares. A 5 años serían 5,000 millones de dólares por año. Cuando se habló de los 5,800 millones, en un momento dado pensé que era la propuesta estadounidense. ¿Es así? Y en el caso de los 3 países, Guatemala, Honduras y El Salvador, ¿cuál sería su rol? Es la primera pregunta. La segunda, si no entraría aquí también de alguna manera Costa Rica, precisamente porque no tienen migración, por ser un país con características singulares, incluso considerado en algún momento toda la Suiza de Centroamérica, y Nicaragua, que pareciera también empieza a tener
problemas migratorios. Y finalmente, de parte de nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo, expresar todo nuestro absoluto respaldo a esta política migratoria de México, ejemplar para nosotros y para el mundo. Y por supuesto encabezada por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Vamos a agrupar un bloque de 4 intervenciones y luego dará respuesta el canciller. Tiene el uso de la palabra el senador Moreno Valle. Gracias, presidente. Le damos la bienvenida al canciller Marcelo Ebrard. Es un honor que nos acompañe aquí en el Senado de la República. Y quiero decirle que yo comparto plenamente este diagnóstico, no es algo nuevo. Recuerdo cuando se anunció el Plan Puebla-Panamá, era el mismo espíritu. Hubo un gran error en esa ocasión. Primero se dio a conocer el nombre y el concepto antes que la articulación. Y por eso celebro que en este caso se esté manejando de manera diferente. Siempre debemos aprender de los errores del pasado y corregir el rumbo. En este sentido, también el diagnóstico es correcto. La gente va de migrante no por gusto a los Estados Unidos, no es voluntario que arriesguen la vida cruzando la frontera, sino es por falta de oportunidades. Es decir, creo que la política del presidente de los Estados Unidos es equivocada, porque por más que invierta en muros, en guardias y en otras medidas para tratar de evitar la migración, mientras siga habiendo pobreza en las zonas expulsoras de migrantes, concretamente en nuestro país, en el sur-sureste y en Centroamérica, evidentemente va a continuar la migración, de tal suerte que me parece que esta es una propuesta para tratar de resolver el fondo del problema de origen, y por eso la celebro. Y en ese sentido hizo usted un comentario que me parece muy importante. ¿De qué va a depender el éxito de esta propuesta, de este compromiso? De nuestra capacidad para ejercer los recursos. Y se dice fácil, sin embargo, son montos muy importantes de recursos. Se requieren proyectos ejecutivos, estudios de impacto ambiental, estudios de costo-beneficio, y en ese sentido, la primera pregunta o comentario, si se va a tomar en cuenta a las entidades federativas, porque me parece que ya hay bancos de proyectos que tienen muchos gobiernos estatales o incluso municipales que pudieran permitirnos adelantar en este esfuerzo de ejercer recursos públicos. Por otro lado, una pregunta, vi que son montos muy similares, la aportación que hará México con la que hará Estados Unidos, 5,000 contra 4,800 millones, pareciera que es prácticamente entonces, básicamente saber si van a ser coinversión, es decir, si se va a dar ese par y paso en los proyectos que se ejerzan, es decir, se acuerda y se aprueba un proyecto por el comité que en su momento se forme y posteriormente hay ese par y paso para ese proyecto determinado, o si cada quien va a ejercer de manera separada los recursos. Y el otro punto que también me pareció muy relevante es la cumbre empresarial que se va a llevar a cabo. Creo que un porcentaje relevante de estos proyectos deben de ser productivos, deben de generar riqueza. Yo estoy convencido de que la mejor forma de combatir la pobreza es generando riqueza, y ahí si involucramos al sector empresarial, pues también incluso podríamos lograr aportaciones tripartitas, es decir, en un par y paso donde participe el gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos y el sector empresarial, si eso es factible, si está contemplándose en este proyecto. Eso sería mi participación. Tiene el uso de la palabra la senadora Josefina Vázquez. Gracias, presidente. Muy bienvenido, canciller doctor de la Fuente. Yo la verdad le doy el beneplácito y felicito este acuerdo. Creo que hace mucho tiempo estábamos esperando un acuerdo en términos concretos, y a mí me alienta muchísimo, muy rápido, y no porque aquí hay especialistas en la materia, solo quiero compartir algunas reflexiones de una investigación que tuve la oportunidad de realizar para el vida hace aproximadamente 3 años, justamente en este triángulo,
y justamente en el tema de menores no acompañados. Efectivamente, canciller, la pobreza es la razón más importante y casos como el de Honduras, la violencia ocupa un papel muy destacado. Quiero compartir que notamos, y usted lo sabe muy bien, cambios muy profundos en los patrones de migración. Uno de ellos es que cambió mucho esta tradición, como conocemos en México, de que el pollero del pueblo, la gente del pueblo era quien acompañaba a estos niños, a estas familias. Lo que empezó a suceder es que esto empezó a sustituirse por redes del crimen organizado. Lo que nosotros nos encontramos particularmente en el caso de Honduras y una parte de El Salvador es que cada día un buen número de niños empezaban a ser acompañados por sus abuelos ante la imposibilidad de los padres de hacerlo o el riesgo enorme de entregarlos al crimen organizado. Lo hago notar porque creo que cuando se planteen los proyectos de desarrollo integral, estas consideraciones se vuelven fundamentales. En el caso de Honduras, y también quiero destacar, lo decía ya de alguna manera el senador Moreno Valle, ya hay experiencias, ya hay proyectos que llevan muchos años trabajándose. La persona tal vez más respetada para nosotros en este momento en Honduras es una religiosa llamada Sor Valdet, que la vimos en el aeropuerto de San Pedro Sula y que diariamente está recibiendo vuelos realmente llenos de mujeres y hombres deportados, fundamentalmente de mujeres. Tuvimos oportunidad de hablar con algunas de ellas con la autorización de Sor Valdet y realmente las historias son terribles. En el caso particularmente de ellas, compran estos paquetes que les llaman combos, es decir, de 2 o 3 veces de intento de cruce frontera, y algunas de ellas incluso habían logrado escapar de casas de los Zetas en Tamaulipas. Cuando platicamos con ellas, la mayor tragedia es que saliendo de esta casa, que no es un refugio, es una estancia de unas cuantas horas, regresaban nuevamente con las redes de crimen organizado por 3 razones fundamentales. Porque lo que habían pagado lo debían todo en sus pueblos, porque tenían un estigma enorme, porque sabían que habían sido mujeres violadas en el camino, ultrajadas, y porque aún así lo que querían, como decías, era salir de donde estaban. Lo comparto porque creo que acudir a estos liderazgos se vuelve importante en estos países, porque son quienes han trabajado durante años, como es el caso de Flor María en Tapachula, por ejemplo, por mencionar personas que no son ni protagonistas, que no están tal vez en los medios, pero son quienes tienen una experiencia enorme. Finalmente, canciller, me parece que esto que también se señala, junto con el reto de la capacidad de ejercer, sería la integralidad de los proyectos. Y menciono finalmente 2 cuestiones. Una, creo que hay una gran oportunidad con los países de este triángulo en el mejor aprovechamiento de remesas si se hacen de manera comunitaria. Había una gran preocupación en El Salvador porque el 21% de las remesas que se estaban enviando hace 3 años se utilizaban en consumo de tarjetas de teléfonos celulares. Y había una enorme preocupación de que estas remesas no tuviesen un destino o de mayor productividad, o que incluso cuando regresaba quien mandaba las remesas no había construido ningún patrimonio, pero tampoco la familia que se encontraba allá. Y creo que lo apunto como una de las áreas que me parece que seguramente ustedes van a explorar. Y la otra, sin duda, es esta parte empresarial que yo también felicito, porque creo que lo que se va a construir entonces es una cadena de oportunidad y también con una visión de desarrollo muy local. Si estas mujeres no pueden volver a sus lugares de origen es porque donde viven no encuentran más que la única posibilidad de huir de este lugar. Y pongo atención finalmente a los niños no acompañados que hoy están siendo acompañados de los abuelos. Son parte, y me gustaría mucho compartirle, canciller, no porque lo ocupen, seguramente tendrán esta información, pero creo que nada sobre en este caso la investigación que se hizo de manera muy amplia, como la hicimos de manera muy, no fue periodística, no fue, hubo mucha confianza en las conversaciones y tuvimos una gran oportunidad de caminar estas rutas de migración. Entonces, yo lo felicito realmente a usted, a su equipo, y le deseo el mayor de los éxitos. Me parece que en este Senado va a encontrar todo el respaldo que se ocupe para que esto se haga una buena realidad. Para cerrar este primer bloque,
le voy a pedir el uso de la palabra al senador Higinio Martínez Milán. Gracias, presidente. Creo que esto es un éxito de política exterior, por supuesto, y que habrá que seguir todos los pasos y todo lo que tenga que ser el ejecutivo y el legislativo para que esto funcione. Eso lo sostuvo toda la campaña de la actual presidencia del país, quienes salimos con él, todos los ministros siempre lo mencionan este tema, y bueno, habría que implementarlo, y bueno, ahora el canciller trae buenos resultados en este caso. Creo que es el segundo. El primero me parece que es cuando, y lo menciono por lo que voy a decir más tarde, cuando a la toma de protesta del presidente Andrés Manuel se invita a todos los dignatarios del mundo a la toma de protesta. Eso es importante para no mezclar los asuntos internos de los países. Y aquí hay otro evento que nos alienta a decir que tiene que ir por buen camino. Yo no quiero, salvo el embarcador Vasconcelos, pero me parece que una de las mejores, porque yo le seguí hace muchísimo tiempo, de las mejores o de los mejores representantes en los últimos años que hemos tenido, me parece que fue de don Jorge Castañeda, el grande, pues, el padre, me refiero. Álvarez de la Voz. Es don Jorge Castañeda, el grande. Qué bueno que 1976, 1982. Ahora tendríamos que revisar por esos caminos. Pero más allá ya de... Ahora la pregunta es esta, un poco lo mencionabas, canciller. Esto no está condicionado por el mundo, esto no está condicionado por otras cosas. Y a reserva de que más adelante se hable en este Senado sentido de los temas, todos los temas de la política internacional. Estoy convencido que esto tampoco está condicionado por la posición de México respecto a Venezuela, por ejemplo, o respecto a Cuba u otras cosas. Digo, los conozco al presidente, conozco al canciller Centeno, pero aprovecho la oportunidad para mencionar que este tema, como otros, no estará condicionado, por supuesto, a temas que luego les gustan mucho a los Estados Unidos, que están presionando a los países para deslizar ayuda. Estoy convencido, pero lo pregunto, aprovechando la presencia del canciller. Tiene enseguida el uso de la palabra el canciller. Sí, muchas gracias. Bueno, trataré de ser lo más puntual posible en respeto al tiempo de todas y de todos. Muchas gracias de nuevo por la invitación. ¿Cuál es el rol de los países centroamericanos, los tres mencionados? Y también preguntamos tú sobre los otros. Sí. Bueno, aquí no estamos incluyendo las inversiones que vayan a hacer esos tres países en nuestros presupuestos, porque seguramente habría que hacerlo en algún futuro próximo, cuando ellos determinen qué proyectos van a presentar, seguramente van a aportar algo. Pero no lo estamos condicionando a que ellos aporten recursos, eso no es paritario, para nada con los tres países. Sería injusto, ¿no? Porque el tamaño de las economías es totalmente desproporcional. Entonces, ellos van a resolver sobre sus proyectos. El Salvador, Guatemala y Honduras. Aquí quiero recordar que estamos trabajando también en paralelo con apoyo de la CEPAL en lo que denominamos un plan de desarrollo integral, que ya por cierto tiene una base muy importante. De suerte que quedamos que para no más allá del 15 de enero los países mencionados van a presentar sus proyectos prioritarios y tienen el respaldo de la CEPAL, que es el instrumento que los latinoamericanos tenemos de apoyo técnico, y son quienes nos están apoyando.
Entonces, ese va a ser el rol, su participación. Ellos determinan los proyectos y son corresponsables de la ejecución de los recursos. Respecto a Nicaragua y Costa Rica, ¿por qué Nicaragua o Costa Rica o Panamá no están en esta inversión directa? Porque en este momento lo que se planteó en la carta a la que hice referencia por parte del presidente López Obrador es que se atendiera el flujo migratorio principal hacia el norte, que hoy por hoy son esos tres países, Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero, de todas maneras, nosotros invitamos para el Plan de Desarrollo Integral que se está refiriendo al Sistema de Integración Centroamericano, SIPE, y vamos a estar dialogando con los otros países para que también sean parte del esfuerzo que se va a hacer. No en este momento, pero sí más adelante lo será. Respecto a lo que aquí se menciona, sí hemos tomado en cuenta el proyecto Mesoamérica, también lo que se planteó para el Plan de Panamá, otras iniciativas que ha tenido México, y pues hemos tratado de aprender las lecciones tanto de éxitos como de desventajas que hemos tenido. Hay muchas personas muy experimentadas por fortuna de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como seguramente en otras dependencias, que han estado ya en estos episodios. Entonces vamos a tener ese beneficio, si se quiere, de las personas que ya tienen experiencia respecto a las anteriores iniciativas. El problema de las anteriores iniciativas, como tú lo mencionabas, es que no se tenían recursos de entrada. Entonces se volvió un ejercicio difícil el precisar los proyectos. Aquí estamos en la opuesta. Ahora resulta que tenemos muchísimo dinero y lo tenemos que hacer en un año. O cuando vamos a hacer el esfuerzo para que esos proyectos se empiecen a realizar. Aprovecho para comentar respecto a los estados que por supuesto los vamos a invitar, las entidades federativas. Muchos tienen proyectos importantes y deben ser tomados en cuenta. Entonces, claro que los vamos a invitar y oficialmente así será. En lo que hace el sector empresarial, decías, tú puedes ser un recurso 1 a 1, 2 a 1. Bueno, se les va a invitar, es una cumbre, es la primera, y para que sea cumbre pues tiene que tener una representación muy grande, sobre todo en las empresas de los Estados Unidos de América, que potencialmente podamos identificar que son susceptibles de que les interese esa inversión. Entonces hay que hacer una tarea, por eso no quisimos hacerla de inmediato, porque vamos a tener que hacer una tarea con los gobiernos de los estados y muy diversas dependencias para identificar cuáles serían los proyectos que nos interesaría que participen ellos, sus empresas. Entonces, desde luego, desde ahora les invito a que todas las ideas que ustedes tengan y propuestas, por favor, las hagan, de suerte que el Senado está súper invitado a todos los pasos que vamos a dar, incluyendo la cumbre empresarial que estoy de lo que comenta la senadora Josefina Vázquez Mota, bueno, nos interesaría muchísimo tener esta información, por supuesto. Muchas gracias. Nos va a servir muchísimo. Y estamos en la mejor disposición de tomar en cuenta estas experiencias. ¿Cuál es el objetivo final último? A ver, si vemos lo que pasan las y los centroamericanos que pasan por nuestro país, que transcurren, que transitan por nuestro país, es una vergüenza nacional. Somos un país que trata a los migrantes. Claro. Eso va a cambiar. Necesitamos organizar, no solo, bueno, cuál es la situación jurídica que tienen quienes están en nuestro país. Porque hoy muchas de las normas vigentes precarizan al migrante, lo ponen fuera de la ley o casi. Entonces eso va a cambiar, también como parte de otras medidas que México va a tomar. Pero hoy por hoy la experiencia que ustedes están refiriendo puede ser muy útil, yo con mucho gusto. No solo nos encantaría compartirla, sino en su momento dialogarla y aprovechar la experiencia que usted tiene, que su equipo tiene. Muchas gracias a usted, al contrario. El senador Higinio Martínez me dice, bueno, a cambio de algún tema político, ¿cuál va a ser la transacción? Entonces, desde luego que no, porque yo no creo que ni nos lo plantearían. ¿Por qué razón? Por la fuerza y consenso que tiene el gobierno mexicano. ¿Cómo le vas a plantear a México? Sería, yo creo, un despropósito. Decir, oye, te cambio por este programa de apoyo a Centroamérica, al sur de México, donde, por cierto, el grueso es una inversión tuya, son 25 millones de dólares. Por lo que vayas a hacer sobre Venezuela,
ya lo habríamos notado desde la invitación. Entonces, por cierto, lo de Venezuela va a ser todo un tema, ¿no? No es el tema del día de hoy, pero también vamos a tener que dialogar y pensarlo por la proximidad de fechas importantes. Pero no se ha planteado si así puede, no lo habíamos admitido. Lo de Venezuela, menos lo de Cuba tampoco, que es una política ya histórica de México. Entonces, ¿por qué se da esto? Yo como lo interpreto es lo siguiente. Primero, nosotros estamos diciendo que lo que ellos han hecho no ha funcionado. Está iniciándose un gobierno, entonces lo que veo es que hay la intención de organizar un entendimiento o tener por lo menos un puente en un tema y decir, bueno, vamos a ver si funciona lo que dicen los mexicanos. México dice que lo que hay que hacer es esto. Lo que están diciendo es, bueno, vamos a ver si funciona. Si dentro de 2 años nos reunimos y resulta que el flujo es mayor, que hay más problemas o que no se ejerció el dinero, pues ya no tenemos argumento los mexicanos para estar cuestionando las políticas que Estados Unidos ha promovido. Pero por contra, como yo soy casi seguro que así sucederá, tenemos resultados, pues evidentemente esto va a acreditar que es una política exitosa, pero hay que cambiar de nosotros en una verdadera. Entonces, esto es lo que se puede hacer. Y por otro lado, también que queden a salvo las diferencias, quiero subrayar eso, porque la política migratoria mexicana y la de Estados Unidos no tiene punto de afinidad. Son diferentes, son divergentes. Y cada quien va a hacer su política. O sea, México va a hacer su política, Estados Unidos va a hacer la suya. Eso es como se ha convenido. No hay manera de hacerlas empatar, son esencialmente distintas, divergentes. Entonces, ese es el punto donde sí vamos a poder estar de acuerdo. Y si no tuviéramos ningún punto de acuerdo, pues entonces, ¿cuál podría ser el futuro de la relación? Digamos que, hechas las salvedades del caso, nos vamos a enfrentar a este mismo asunto en casi todos los campos. Primero fue el comercio y la economía, ahora es la migración, mañana será otro tema. Eso es el fondo del asunto. Pero no nos ha planteado ni Venezuela, ni Cuba, ni ningún otro tema. Gracias. Iniciamos el segundo bloque. Solo anunciamos que está incorporada la senadora Elena Cruz y también la senadora Alejandra Reynoso. Tiene en el segundo bloque la palabra el senador Manuel Añoro. Muchas gracias, canciller, nuevamente bienvenido. Por supuesto a nuestro amigo también, Juan Ramón de la Fuente. Y de manera muy concreta, decirle pues, que tenemos coincidencia en este plan migratorio. Por supuesto que el tema de seguridad, desarrollo y migración pues, es un tema que se convierte en un reto también, señor canciller, para nosotros como país. Y concretamente, también me queda muy claro que poder generar empleo, arraigo, pues esto genera oportunidades y el plan está focalizado a bajar el flujo que se tiene de migración. Concretamente yo quisiera preguntarle qué tipo de proyectos se busca financiar dentro de este plan. En segundo lugar, también usted lo contestó, pues, respecto a Guatemala, Honduras y El Salvador, en términos de lo poco que puede invertir en comparación de 2 países como Estados Unidos y México. En tercer lugar, ¿qué papel juega la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo, las acciones que nos está anunciando? Y finalmente, decirle que, por supuesto, si se contempla, aunque ya contestó parte de mi pregunta, inversiones para los estados fronterizos de México, porque al final de cuentas es un cuello de botella donde la migración se focaliza en los estados fronterizos mexicanos. Esto sería mi pregunta y nuevamente, pues felicidades, es un buen logro en términos de lo que aquí se está planteando. Tiene el uso de la palabra el senador Raúl Bolaños Cacho. Gracias, presidente. En nombre de la bancada del Partido Verde, darle la bienvenida al señor canciller y al doctor de la Fuente, reconocer de verdad esta voluntad del nuevo gobierno de dejar a un lado las diferencias y buscar las coincidencias. Creo que es un ejemplo que debiéramos de seguir todos los mexicanos, empezando por el Senado de la República. Válgame la redundancia, en las palabras de José Martí, dejar a un lado las trincheras de piedra por
buscar las trincheras de ideas. Y como oaxaqueño, celebrar una vez más que este gobierno esté volteando a ver al sureste mexicano, que tanta falta le hacía a estos anuncios de inversiones históricas. Y eso me lleva a una pregunta: ¿a cuánto se está estimando que ascienda la inversión extranjera directa en los estados del sur-sureste mexicanos? Y de igual manera hacer una atenta sugerencia a que se tomen en cuenta los gobiernos estatales que ya tienen muchos proyectos preestablecidos para esta inversión extranjera que van a detonar el desarrollo de México, empezando por el sureste mexicano. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, senador Raúl Bolaños. Voy a conceder el uso de la palabra a la senadora Malú Mitchell. Gracias. Bienvenidos, Juan Ramón de la Fuente, canciller. La preocupación que hemos tenido desde hace muchos años, y se asignó presupuesto para ello y nunca se ejerció, nunca, fue la violencia que viven las mujeres migrantes. No tienen el pasaporte, no hablan el idioma, no son respaldadas en una empresa, no son contratadas fácilmente y viven violencia en sus familias. Asignamos presupuesto desde que fui diputada en el 2003. Nunca tuvimos un informe por parte de Relaciones Exteriores sobre las acciones que podían realizarse, ya fuera en los consulados, ya fuera en las casas Guanajuato, las casas todas las que conocemos, para beneficiar, para apoyar, porque los casos que escuchábamos eran desastrosos. Pero ahora resulta, y como bien lo dijo la senadora Josefina Vázquez Mota, la migración tiene un rostro de mujer terrible. Es decir, antes migraban los hijos de estas mujeres, las hijas, ahora, digo los hijos más que nada, los esposos, las parejas, los suegros, ahora son las mujeres, con todo y los hijos. Es devastante esta escena. Entonces, a mí sí me gustaría, perdón que aproveche esta ocasión, para poner hincapié en nos lo dicen los poblanos de Nueva York, nos dicen las mujeres de Guanajuato, que están desesperadas porque su hermana, su sobrina, declara haber vivido violencia en Texas, en California, y no saben qué hacer. Y en México, o como migrantes. Y ese es un tema, como decía hace rato el senador Peté, cómo hay migración interna de indígenas mujeres. Es algo horrible porque viven una violencia de verdad muy significativa. Entonces, ojalá, y celebro esta propuesta que ustedes traen, y creo que va a ser un éxito, y más, usted siempre ha sido generador de extraordinarios programas, y uno más para el éxito del país, pero sí necesito insistencialistamente entrar en este tema. Muchas gracias. Cierra este segundo bloque el senador Héctor Vasconcelos. Muchas gracias. Yo quisiera simplemente decir que celebro mucho que se esté concretando y tan temprano dentro del nuevo gobierno esta idea, este concepto de que solo el desarrollo económico, social y también político de los países centroamericanos, en particular del Triángulo del Norte, y desde luego el desarrollo del sureste mexicano, son la única manera de enfrentar el problema tan grave y tan profundo y de largo plazo de las migraciones que de ahí provienen. Creo que esto es un avance muy importante. Yo recuerdo que desde la campaña al menos, el hoy presidente de la República hablaba siempre de que la única manera de resolver el problema de las migraciones era con desarrollo social. Entonces, qué bueno que, como decía yo, en las primeras semanas de este gobierno ya se estén concretando pasos específicos para lograr este propósito. Ojalá que no surjan problemas en el camino, porque me consta que una de las partes no veía con muy buenos ojos esta idea de ir más allá de las fronteras de México
para promover el desarrollo centroamericano como forma de resolver el asunto de las migraciones, de modo que yo espero que el buen curso de los acontecimientos en los próximos meses y años lleve a concretar este gran proyecto fundamental para el país y para la región. Enhorabuena por este inicio de algo tan lleno de promesa. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el canciller Marcelo. Gracias, senador Monreal. Bueno, respecto a las observaciones del senador Añorbe, Manuel Añorbe, ¿qué tipo de proyectos? Entonces, principalmente por los montos de los que estamos hablando, tendrá que ser infraestructura, sea infraestructura de atención social, o infraestructura de energía, o infraestructura logística, principalmente. Por supuesto que tampoco se hizo un listado que excluyera otros proyectos, pero estimaría yo, hasta ahora, por lo que hemos podido avanzar con la CEPAL, que los proyectos que serán presentados son de esta naturaleza, que tengan un impacto agregado, que no se dispersen en proyectos pequeños que no tienen al final un impacto real en lo que nos interesa. ¿Qué rol va a tener la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de México? Bueno, pues va a ser vital. De hecho, a la agencia le va a corresponder llevar el seguimiento de todos estos acuerdos en lo que hace al ámbito de competencia de México. Darle el mayor grado de capacidad técnica, porque bueno, ya con proyectos de esta envergadura ya estamos hablando de otra cosa. Tendremos que apoyarnos, por supuesto, en otras dependencias del gobierno federal, pero la agencia va a ser clara. Me parece muy buena la observación respecto a los estados de la frontera norte. Sí hay, desde luego, la posibilidad de destinarles recursos a la franja norte, a todos los municipios que están de la frontera norte del país, dentro de los 2.8, digamos, la parte que se va a destinar a México son 4.8 mil millones de dólares, de los cuales 2.8 los puedes aplicar en todo el país, que si fuera la determinación, y 2 son especialmente etiquetados para el sur de México. Podemos destinar los 4.800 millones al sur, si así se quisiera, o se puede incluir en la frontera norte, que como tú lo mencionas, pues tendría sentido, porque tenemos muchas necesidades ahí de infraestructura y todo. Entonces eso todavía no se determina, pero sí es factible de hacerlo. Desde luego estaremos informando de los avances que se tengan respecto a los proyectos, como tú lo comentas. El senador Raúl Bolaños Cacho, la inversión extranjera, ¿cuánto pensamos que podría ascender? Bueno, sur-sureste, digamos, si tomas el año 2017, fueron 2.000 millones más o menos de inversión extranjera directa, cayó en 18, todavía no hablamos del año, pero si tomamos el 2017, digamos, tendrías que estimar, si se tienen 2.000 millones, cuando menos, o 2.500 millones de inversión directa, ya la duplicaste, ya la tienes en la mano, más lo que logres de las empresas, sin contar con la inversión pública, que es otra materia. Entonces digamos que conservadoramente puedes llegar a casi triplicar, si somos muy eficientes, la inversión extranjera directa. Eso nunca ha pasado, bueno, no recientemente. Entonces ahora sí que va a depender de nuestro trabajo, de los gobiernos de los estados. Estaba recordando ahorita Rafael del Fondo Sur-Sureste, ¿no?, que financiaban los proyectos. Entonces hay que recuperar toda la cartera de proyectos para poderlos invertir. Esto sin contar con el sector privado. Habrá que ver de la cumbre empresarial qué podemos lograr, pero hoy en día ha sido un poco especulativo dar una cifra. Pero sí pensaría yo que estamos en esa posibilidad de por lo menos llegar a triplicar la inversión extranjera directa, porque me parece que es muy importante para nosotros. Gracias. Gracias. Manu, ¿cómo dijiste insistencia? Insistencialismo. Perfecto. No es feminismo, es insistencialismo. Me voy a ir a la Es tumba. una muy buena descripción, ¿verdad? Sí, me voy a ir a la Me tumba. ganaste ya. Esa es una nueva corriente. Es una nueva corriente, se llama insistencialismo, no feminismo. Lo podemos usar. Sí, señor, con mucho Gracias, senador. Sí, señor. Claro que normalmente es feminista. Es la presidenta de esa La corriente. presidenta de esa corriente. Creadora. Entonces,
Yo diría lo siguiente, el pacto que México impulsó y ahora se adoptó a nivel global, que es un gran mérito de México, y que no podría yo decir que es mérito de esta administración, en buena medida es un mérito que tiene varios años, de trabajo de varios personajes muy relevantes, entre ellos nuestra representación ante la Organización de Naciones Unidas. Bueno, la adopción de ese pacto establece algo que me parece que sí es un pacto, porque son 4 elementos los que regulan el origen, que es de lo que estamos ahora, qué origina, cuáles son las causas. El segundo es el tránsito, que eso no estaba claramente regulado. Y eso hablo tanto de migraciones entre países como al interior de los países. ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos como Estado respecto al tránsito? Eran como difusas, son responsabilidades difusas hoy, pero no dejarán de ser. El destino. Y finalmente el cuarto es el retorno. Entonces, con mucho gusto yo les envío el texto como quedó al final. Y esto va a traer como consecuencia que México tenga que ajustar toda su regulación sobre estos temas. Por ejemplo, el de tránsito, que tú es el que tú mencionas ahora. Ahí es donde debe estar el cuidar especialmente a las mujeres en tránsito por nuestro país, sean mexicanas o sean centroamericanas. Y ya qué obligaciones y qué derechos, y qué instituciones y qué programas. Ahí está, yo se los meto. Senador Vasconcelos, muchas gracias por sus palabras y por su apoyo en todo esto, porque usted ha sido alguien que desde el principio nos ha ayudado a diseñar esta política y a pensar que es un camino que es factible. Y como bien me lo ha señalado muchísimas veces, entre más cerca estemos del Senado, mejor nos va a ir. Parece que sí, porque apenas estuve el viernes, pero parece que me voy a pasar aquí, es una. Bueno, si no, Hay un espacio. Podemos ponerle a una oficina. Muchas gracias y pues estamos hablando. Muchas gracias. Vamos a iniciar una tercera ronda. Participantes. Tiene el uso de la palabra el senador Miguel Ángel Mancera. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero felicitar al canciller por este programa, a todo su equipo de trabajo, y también desearle los parabéns al doctor de la Fuente en cuanto este Senado decida respecto de su propuesta para estar al frente de la representación de México en la ONU. Solamente para ilustrar al grupo parlamentario en el momento de transmitirle esta importante información, preguntaría, de estos 25 mil millones de dólares que se habló, poco más o menos serían 5 mil por año, para este 2019 ya empezaría el trabajo, es decir, ya estarían, digamos, los primeros 5 mil millones de dólares. Esa sería una de las preguntas. La segunda es si esa inversión está reflejada en el presupuesto que ahora se está discutiendo, si se trata de partidas que estén ya destinadas, o pareciera por la explicación que pudieran ser varias áreas del gobierno federal las que van a hacer estas aplicaciones, no una sola. Es decir, me imagino que no será una unidad ejecutora de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino serán varias de las dependencias del gobierno federal, pero la inquietud es en ese sentido, es decir, ¿ya se tiene garantizada esta inversión? Si está reflejada en este presupuesto 2019 estos primeros 5 mil millones de dólares, o es otra fuente de financiamiento que quizá yo no comprendí. Y finalmente, pues desearles mucho éxito y reiterar el apoyo desde el Senado de la República para que esto pueda concretarse. Me parece que será una política muy importante. Senadora Gina. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues nuevamente
2 semanas, pues usted ha estado aquí en el Senado de la República ya varias veces. Eso quiere decir que tendremos la oportunidad. Vasconcelos, a quien le agradezco la invitación, que se haya dado de manera tan inmediata esta declaración entre México y Estados Unidos, sobre todo por el tema que se está viviendo en nuestro país con la caravana del migrante. Sobre todo en un día como hoy, el tener esta reunión que es día precisamente del migrante, la verdad que me parece de fundamental importancia. Y yo hoy sí insistiré mucho en lo que comentaba aquí el senador Añorbe con respecto a los estados del norte. Como usted bien sabe, ahorita, precisamente en el estado de Baja California, estamos con una problemática importante precisamente con estos migrantes que llegaron de estos estados de Centroamérica. Y ahorita comentaba usted que no se tiene todavía definido qué tipo de proyectos se van a dar. Entiendo que muchos de los proyectos son para generar inversión, generar empleo, porque seguramente muchos de estos migrantes se van a quedar y se van a establecer finalmente en los estados del norte, especialmente en Baja California. Pero más allá de tener proyectos de inversión, bueno, pues aquí estamos hablando que el día de hoy, de hace aproximadamente 3 semanas que muchos de ellos llegaron, bueno, pues necesitan, tienen requerimientos en materia de salud, en materia de educación, en materia de empleo, servicios públicos, seguridad pública, vivienda, etcétera. Y yo sí nada más llamaría especialmente y le solicitaría a la Cancillería Mexicana, que por supuesto junto con la Secretaría de Gobernación, si hiciera algo ya en lo inmediato, independientemente que tengamos la posibilidad y la esperanza de que estos recursos lleguen y que se puedan definir en grandes proyectos de inversión. Yo sí le quisiera solicitar esto porque ahorita verdaderamente se está viviendo una situación muy compleja, muy difícil, y no únicamente para los migrantes centroamericanos, sino para los residentes, sobre todo del estado de Baja California, que han tenido, pues que hemos venido recibiendo. Finalmente Baja California es una tierra de migrantes, pero sí es importante acciones inmediatas. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la senadora Sacil de León. Gracias, presidente. Pues darte la bienvenida al canciller, también al doctor. Decirte que yo no voy a preguntar nada porque era un poco lo que preguntó el senador Mancera del presupuesto, pero sí quería felicitarte por esta iniciativa de gran importancia para el sureste mexicano y para el tema de la migración. Hace unos días, cuando entramos a este Senado, se dio el tema de la caravana migrante y estamos viendo con mucha preocupación la situación que está en Tijuana, la situación de Chiapas, de donde yo vengo. Y bueno, esta noticia que nos estás dando el día de hoy seguramente va a abonar de gran manera la frontera de México. Gracias. Tiene el uso de la palabra Freda Maribel. Gracias, presidente. Pues primero felicitarlo, realmente tanto a Juan Ramón como al canciller. Nos sentimos representados todos los mexicanos, creo que hablo de todos los grupos parlamentarios. Comentarle primero, bueno, yo vengo del estado de Quintana Roo, es un estado más o menos del 60%, 70% es migrante, venimos de distintas partes de la República. Pero creo que uno de los temas donde este recurso de infraestructura que se pudiera, quería preguntar es si en temas de seguridad, si hay algún proyecto, si se tiene considerado, creo que el sur, tanto Chiapas, Oaxaca, hemos sido solidarios con los migrantes. No hemos visto en todo el país esta situación. Creo que el tema, por ejemplo, en Cancún, el tema de los migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador es algo normal, cotidiano, no solo es de ahorita que se dio y que llegaron para quedarse. Hemos sido solidarios, pero sí, por ejemplo, el tema de seguridad, que esto impacta de manera importante en mi estado, en Quintana Roo, y que pues sí nos preocupa, y que seguramente en todo el país, ¿no? Pero sí nos preocupa principalmente este recurso que se está consiguiendo bajo su gestión, si hay algún programa en temas de seguridad, pues no solo en la frontera sur, sino seguramente también en la
frontera norte. Gracias. Cierra este tercer bloque el senador Dante Delgado Román. Gracias, presidente. El señor secretario Marcelo Ebrard, primer embajador propuesto para Ramón de la Fuente, es grande su presencia hoy aquí en el Senado. Creo que la información que se ha proporcionado en las intervenciones de las compañeras y compañeros senadores nos deben de obligar a reflexionar lo que fue la Alianza para el Progreso, lo que fue después del Puebla Panamá, el Plan Mérida, que tuvo consecuencias en materia de seguridad lamentables para el país, en la necesidad de entender que el éxito es la capacidad de operación de un proyecto de esta envergadura. Y lo digo porque usted nos anunció, señor secretario, que apoyará la iniciativa, la CEPAL, y que además abordará proyectos y dará el ejercicio de los recursos. Sin embargo, hace falta la articulación de una Secretaría Técnica que nos rinda cuentas a todos los mexicanos y que haga que este proyecto sea eficaz. Porque la Alianza para el Progreso, que se anunció hace más de 50 años, se fracturó con la muerte de Kennedy. Así es. El plan Puebla-Panamá declarativo, y el plan Mérida, pues lamentablemente subordinó a los gobiernos tanto de Calderón como de Peña Nieto, y lo orientó a un ejercicio de recursos para el combate al problema de la inseguridad. El tema que se ha abordado y la conceptualización que se le ha dado a este proyecto de desarrollo económico y cooperación para el sur de México y Centroamérica, particularmente, como usted nos ha anunciado, para Honduras, Salvador y Guatemala, dará resultados en la medida en que impulsemos precisamente el desarrollo regional como un dique, como un ejercicio de desarrollo regional. No es una tarea fácil, sobre todo cuando hablamos de una cantidad de una inversión que suena como una cantidad muy fuerte, pero cuando hablamos de 4 países, uno de ellos, el sur de México, con una población tan importante, que nos obliga a darle cabal seguimiento a todos los proyectos, porque si no se pueden perder seguimiento. Sobre todo en un país como México, que hemos estado acostumbrados más a declarar que a hablar de los resultados. Por fortuna, usted es un hombre de resultados. Por ello creo que es importante, y si ya lo tiene, desde ahora felicito, pero si no, que se defina claramente la comisión de operación y el secretario de ejecución o secretario técnico. Porque pues, es importante que la CEPAL participe, pero no deja de ser una conferencia multilateral, y en ese sentido tenemos que tener un seguimiento muy puntual. No sé hasta dónde la propia Secretaría de Relaciones Exteriores pueda participar. Recordemos que el actual presidente había dicho que la mejor política exterior era la política interior, y en ese sentido creo que la mejor forma de frenar la migración es generando desarrollo regional. Si ya tienen prevista la mecánica de operación, no ignoro que usted ya nos informó que en enero empezará la comisión intersecretarial de los países que lo conformamos, y que en el primer trimestre participarán también los empresarios, pero lo importante es cómo va a ser el seguimiento a la ejecución de los acuerdos y de las inversiones. Tiene uso la palabra
canciller para la respuesta. Sí, muchas gracias. Bueno, respecto a lo que consulta el senador Mancera, sí ya está previsto en el presupuesto del año que entra. Aquí están proyectos como el Tren Maya, como la refinería, como lo que se hace en el Istmo. Entonces, estos recursos que México está colocando ahí son la expresión de lo que se dijo en aquella carta a la que hice referencia de fecha 12 de julio de 2018. Llamó la atención a Estados Unidos que se fuera a hacer una inversión tan grande en el sur. Ciertamente sí ayudó, porque cuando fijas el monto de lo que México va a invertir, pues ya inversiones más pequeñas se verían hasta fuera de proporción, ¿no? Aquí no hemos incluido a los países centroamericanos. Ahora que ellos determinen sus inversiones para el 19, probablemente va a subir. Gracias. La senadora, respecto a lo que planteas de Baja California, bueno, tú estarías pensando, ahí es importante la reflexión que se hace, que se nos llame la atención sobre eso, porque la famosa caravana ciertamente ya no está en los medios, pero donde se quedó fue en Tijuana. Las personas no están en Estados Unidos, ni van a estar, y muchos de los dirigentes que encabezaron esa caravana ya no están, casualmente, van a estar de otra parte. Entonces tienes toda la razón en cuanto a que si vamos a tener esas personas en esa zona, Tijuana, debe haber un apoyo inmediato, aunque no necesariamente sea de estos fondos. Yo creo que estos fondos tendrían otra dinámica, son más proyectos de infraestructura, en fin, lo que aquí se dijo, más que un apoyo directo a carácter humanitario, pero con mucho gusto esto lo voy a compartir a las autoridades correspondientes, sobre todo a la Secretaría de Gobernación. Entraría yo creo en lo que es el rango de protección civil, punto de vista, pero se los voy a compartir. Y gracias por hacernos notar eso, de la famosa caravana, pues ahí se quedó Tijuana. Por lo menos una parte, ¿no? Sí, más dos de Menos se ha regresado por hijos. Muy bien. Pero en última instancia es que incluyamos, si entiendo bien, porque son ya varias las intervenciones en ese sentido, a los municipios del norte, de la franja norte, como están para los proyectos de infraestructura. Se me pregunta también, muchas gracias por los comentarios que hiciste, lo planteo muy claramente, respecto a la capacidad técnica para la aplicación de los recursos. Hago una breve descripción. Los recursos que Estados Unidos va a poner tienen una fórmula de ejecución y tienen instituciones y tienen cómo se lleva a cabo eso. Lo que vamos a hacer es mezclarlos, dependiendo si son recursos de financiamiento o son recursos de inversión directa. Eso todavía en este momento sería muy apresurado poderlo determinar. Entonces sí se va a requerir un apoyo técnico bastante sólido por el monto y el tiempo. Coincidiría yo plenamente en ello. Y tomo en cuenta lo que se me está diciendo para que entonces podamos proponerles a la brevedad cuál va a ser la fórmula de la Secretaría Técnica aceptada por los demás países también. Que ya hay una previsión, pero la vamos a afinar en función de lo que aquí se nos está comentando. Con todo gusto, además. De los temas de seguridad, ¿está incluido en los proyectos? A nosotros no nos gustaría, no lo hemos incluido, no es la prioridad. No es la prioridad de estos fondos. Sí es una prioridad nacional, pero no necesitamos fondos del extranjero para las cuestiones de seguridad. Sí necesitamos inversiones adicionales para infraestructura, para crecimiento económico, para el avance tecnológico de México, pero no para la materia de seguridad. Entonces, por esa razón no lo hemos planteado así. Que digamos, esa sería la gran diferencia con la famosa iniciativa de no solo el monto, sino el fin último de esa iniciativa, que también se refiere. Concluyo diciendo que efectivamente hubo, además de la Alianza para el Progreso que se truncó con el lamentable homicidio, asesinato del presidente Kennedy, hubo después una Alianza para la Prosperidad, ya en las postrimerías del gobierno del presidente Obama, y ahí se destinaron alrededor de $650 millones al año. De manera que yo diría que esta iniciativa
es la que ha tenido más recursos en lo que llevamos, por lo menos en los últimos años. Y por eso va a ser tan importante lo que usted ha dicho, que tengamos la capacidad de ejecución garantizada, porque ahora sí que no hay una limitante de recursos, por lo que se ve. Si se hace el trabajo, pues tendríamos un resultado muy bueno y probablemente o muy seguramente podríamos proponer proyectos para recursos superiores, aún más grandes. Entonces, nosotros les mandamos esa propuesta respecto a la Secretaría Técnica. Sería cuanto. Pues parece que ya no hay más participantes. Llamo canciller, estimado Juan Ramón de la Fuente. Bueno, canciller, ha escuchado usted la pluralidad de la Cámara de Senadores. Ha escuchado también usted el beneplácito, el beneficio de la duda de este programa migratorio para atenuar el efecto creciente del mismo en el sur del país. Conocemos que haber convencido a los Estados Unidos en este ejercicio es un buen inicio. Y es un buen inicio y es una buena estrategia que debe de reconocerse. Estaremos atentos en los próximos días, en los próximos meses, para que el Senado de la República haga su trabajo en materia de política exterior. Es la facultad constitucional y por eso agradecemos su presencia para comunicarnos, para comentarnos sobre este programa. Habemos de darle seguimiento puntual al mismo en este escenario. Esta noche le expresamos nuestra consideración y le deseamos éxito en su tarea que ha comenzado de manera correcta con este programa migratorio entre México y Estados Unidos. Enhorabuena.